Besos en el portamisiles para Eduardo Miranda, el esquizofrénico, Jars Rivas, Dair Damaso, Porteros Bajío, Picho hasta Puebla, Ramsés Martina hasta Oaxaca, Antonio Norato hasta Tampico, Tamaulipas, Dani Moroni en el sacapuntas de queso, Irving HR y a sus dedos rellenos de cajeta, Iván Correa, Julián Montes y al Club de San Lorenzo de Huichizilapan, Miguel Torres hasta la Ciudad de las Carnitas, Alberto Guevara hasta Río Bravo, Tamaulipas, Luis Edgardo, Enrique Green hasta Naucalpan, Miguel Guerrero hasta Manzanillo, Colima, Suástegui hasta Acapulque y a Félix Herrera hasta Querétaro. Y recuerden, expulsados, hoy en el menú hay enchiladas de pozo, chile en su raya, tallarines al cacahuate y taco colgado. Quien quiera algo, avise. Hace apenas algunos meses relatamos cómo había sido la caída de Televisa Deportes y después el cómo Cristian Martinoli había despedazado a Televisa, quien hasta la fecha ha tratado de hacerle competencia a quien para muchos es el mejor narrador mexicano en la actualidad. Para nadie es sorprendente ni novedoso que Televisa, o en este caso TUDN, siga tratando de hacerle frente a Luis García, Cristian Martinoli y ahora Sage, quienes se siguen llevando de calle los ratings a los de Chapultepec 18, quienes simplemente siguen haciendo un circo en sus transmisiones, con personajes que no logran hacer clic con la mayoría de la audiencia y con otros entes que simplemente tratan de imitar o decir los mismos chistes que el elenco de TV Azteca, que dicho sea de paso, en estos momentos la empresa de la Jusco se tambalea económicamente hablando. Pero lo que muy pocas personas conocen es el cómo se decidió hacerle frente a los aztecos, ya que esta batalla por llamar la atención en las transmisiones de los juegos de la Liga MX o de la selección lleva mucho tiempo atrás, desde que se gestaron aquellos concursos del draft de voces que sirvieron supuestamente para encontrar a un narrador del público que tuviera el talento necesario para hacerle una afrenta a la competencia. Sin embargo, este tipo de concursos se salió de control, se corrompió y terminó llevándose al caño no solo los ratings de la televisión en años venideros, sino también haciendo a un lado a narradores que tenían más antigüedad y quizá más cartas para ser los estelares en los mundiales venideros o en los partidos de la selección, que por cierto, hace algunos días salió a hablar Paco Villa, quien se expresó de manera contundente sobre este tipo de experimentos que a la larga terminarían por ser un completo fraude, solo para darle entrada a quienes ya estaban señalados como los nuevos narradores estelares. Es por eso que hoy te presento el fraude del draft de voces en Televisa Deportes y la frustración de Paco Villa. Ojo, ya habrá quien no esté de acuerdo y se sienta raspado por este video. Se vale disentir. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Actualmente, y después de N número de cambios desde el 2010, Televisa ha tratado a como dé lugar de bajar la audiencia de TV Azteca, dos televisoras que se han disputado los ratings durante una década, donde la fórmula de Martinoli y Luis García parece ser indestructible. Siempre que Televisa trata de apantallar con su supuesta tecnología e información de primera mano, coberturas y demás, la mayoría de las veces se han visto opacados por el simple hecho de que muchos narradores y comentaristas no tienen la facilidad de payasear en las transmisiones de fútbol, como la dupla de los aztecos. Algo así como cuando a Coca-Cola le quisieron robar la receta de su refresco, pero nunca pudieron replicarla al 100%. Así, Televisa ha hecho experimento tras experimento, pero simplemente como el coyote de los Looney Tunes, estos han fracasado rotundamente. Pero hubo una época donde simplemente todo se desvirtuó en Televisa. En la época de Javier Alarcón hubo muchos cambios que daban paso a otro tipo de contenidos en Televisa, donde la mayoría de los programas deportivos tenían un común denominador: cumplir con dos leyes, mostrar mujeres con poca ropa, con buen atractivo visual, sin ninguna preparación. En pocas palabras, era un circo de decanes. Y la segunda, llevar el complemento cómico para hacer divertidas, entre comillas, las transmisiones del fútbol mexicano o de los mundiales. Bajo esta receta, el entonces equipo de Javier Alarcón ya había estado estudiando años antes la manera de desbancar a Martinoli y García, quienes tenían un amplio rating todos los sábados a las 5 de la tarde en los Juegos de Cruz Azul en el Estadio Azul. Podríamos decir que ahí empezó la guerra, en ese espacio de los sábados gestándose un estilo totalmente diferente de llevar una crónica de fútbol. Cerca del 2010, Televisa estaba pensando en llevar a cabo un proyecto que a simple vista parecía una buena opción para todos aquellos que supieran, tuvieran el talento y sobre todo amaran relatar los juegos de fútbol. En pocas palabras, a Televisa Deportes se le ocurrió inventarse el famoso draft de voces. En todos sus programas, en la cartelera de contenidos y en varios comerciales se anunciaba este pequeño
pequeño proyecto que más de uno en todo México le hizo imaginar con el trabajo de sus sueños. Porque díganme una cosa, y hablando en general, ¿quién no quisiera trabajar en lo que más le gusta y aparte que le paguen por eso? Yo creo que nadie diría que no, pues además de que en aquellos entonces Televisa era el gran medio mexicano por excelencia, nótese el sarcasmo, las ganas y sobre todo el talento había de sobra en muchos participantes. Así fue como se desarrolló el primer draft de voces. Según los productores de deportes, esa sería la gran vacuna para descubrir un talento y sobre todo para darle pelea a TV Azteca, quien tenía dos monstruos del micrófono en la TV y que más adelante serían el rival a vencer y al que no podrían derrotar jamás, o al menos hasta ahora. Continuando con la historia, en 2010 llegaría la primera versión de este concurso ciertamente novedoso, aunque ya se había experimentado en otros ámbitos de la comunicación, como el canto o en el teatro. Pero por primera vez en México, Televisa se lanzaba a buscar a su sangre nueva tras los micrófonos deportivos a un talento mexicano. El primer concurso fue un poco simple, pero con cierto grado de dificultad para los no recomendados. Cada participante tenía que narrar un fragmento de partido, el cual saldría en una pantalla de manera aleatoria. El tiempo sería de 1 a 2 minutos de crónica al estilo de cada participante y luego una pregunta de cultura pambolera en general. Eso fue en la primera fase final, pues previamente para el proceso de selección, se había hecho mediante demos que se mandaban a un correo institucional y tras bambalinas se elegían a los mejores. En esa lista de 7 estaba Raúl "El Pollo" Ortiz, que obviamente en este momento nadie conocía, pero que al transcurso del programa se notaría que tendría la ventaja gracias a los de arriba para que se quedara con el premio mayor, que era no solo salir al mundial, sino también quedarse a trabajar en la empresa gracias al contacto fuerte que tenía dentro de Televisa. Pues el Pollo es miembro de una familia de opulencia en la Ciudad de México. Pero bueno, prosigamos. La gran final tenía como verdugos al Perro Bermúdez, Paco Villa, Raúl Sarmiento y Jorge Pietrasanta. En la parte de datos estaba Ricardo Salazar, sí, el mexa alemán que se autonombraba el hombre dato de Televisa. Lo que no sabían estos personajes es que años más tarde, el que ganara en este concurso sería prácticamente su reemplazo. El chiste es que el concurso se llevó a cabo. A la gran mayoría de los participantes les dejaron partidos ciertamente complicados de Copas del Mundo que no son tan conocidos para quienes no saben de fútbol. Y aunque se supone que los narradores deben saber cultura general y la historia de estos, no se compara con el gol que le pusieron al Pollo Ortiz, el cual fue el de Diego Armando Maradona en los cuartos de final de México 86 ante los ingleses, donde se llevó a todo mundo desde la media cancha. Raúl Ortiz solo se remitió a decir lo siguiente: Diego se quita uno, al segundo, al tercero, grande Diego, Diego grande, Diego, gol, gol, gol de Diego. El 10 del albiceleste se quita a toda Inglaterra. Y párele de contar. Ahí la situación es que antes del Pollo estuvo otro competidor quien cumplió con todos los requisitos que Televisa estaba pidiendo, como el conocimiento general, el estilo y además algo que obviamente se pasaron por el arco del triunfo, pues para mucha gente que estaba al pendiente de este concurso, el ganador tenía que haber sido un chico llamado Juan José Lemus del Río. Aún así, ambos, junto con otro colado, pasaron a la gran final, donde uno sería el ganador. En otro programa, los videos fueron de juegos del fútbol mexicano, el cual de nueva cuenta Juan José hizo un extraordinario trabajo, pero la decisión de los jueces se inclinó por el escueto y gris Pollo Ortiz, quien se llevaría el premio y sería el primer clavo al ataúd de Televisa años más tarde, dejando en entredicho la claridad y lo justo del concurso. Hablar del draft de voces 2 es mucho más sencillo, pues el fraude fue más evidente por lo que sucedió en todo el concurso, aunque cada quien al final sacará sus conclusiones. En 2011, Televisa buscaba una pareja que hiciera juego en Pollo Ortiz, que había sido instruido durante poco más de un año en las transmisiones televisivas y solo faltaba uno más para completar la pareja que estaría en el Mundial de Brasil 2014, por lo que en esta ocasión el proceso fue un poco más largo y más elaborado. De nueva cuenta, el primer filtro fue mandar un demo de 1 minuto y los mejores accederían a una de las 3 eliminatorias que serían. Cada eliminatoria tendría 20 participantes y narrarían en vivo 1 minuto de partido. Ya sin preguntas de cultura general, un solo jurado aportaría una calificación del 5 al 10. Quien obtuviera la mayor cantidad de puntos avanzaría a una semifinal.
En la primera eliminatoria aparecería Andrés Vaca, quien quedaría eliminado sin problemas. Se supone que solo había una oportunidad, pero casualmente en la segunda eliminatoria, este personaje volvió a aparecer, junto con otros participantes. En la segunda vez, volvió a quedar eliminado. Sorpresivamente, y lo digo con sarcasmo, volvió a aparecer en la tercera eliminatoria, que fue la más polémica. Allí, hasta un comentarista bromeó un poco con él, pues hizo referencia a que la tercera era la vencida. Cabe señalar que las reglas decían que solo accederían los 3 que tuvieran más puntos. Lo curioso de todo esto es que la mayoría de los concursantes se conocían, a excepción de un chico X quien llegó de la nada y faltando 6 participantes logró colarse a las semifinales. Vaca, Fernando Bastien y Javier Sol ya estaban adentro, pues fueron de los primeros en pasar, y para que el concurso terminara debían pasar todos. Sin embargo, luego de la sorpresiva inclusión del chico X, este fue nombrado como el segundo mejor, relegando a Javier Sol. Sin embargo, al final del programa, tras bambalinas, corrió a producción a decir que él también había accedido, pues hizo la misma cantidad de puntos que el chico X, y molesto, alegó que no había sido nombrado como ganador al aire. Desde ahí, todo olía raro, pues el hecho de que Andrés Vaca tuviera 3 oportunidades no era nada alentador, además de que Javier Sol argumentó que a pesar del concurso él ya estaría dentro de la extinta TDN, pues ya le había notificado que su jefe sería Francisco Javier González. En las semifinales de ese concurso hubo cierto aire de confianza. En esa eliminatoria parecía que la suerte estaba echada, pues Jorge Pietrasanta y Don Melquiades, la voz del Estadio Azteca, que en paz descanse, fueron los jueces. Sin embargo, a la hora de desvelar al ganador, Jorge no decidió por cuenta propia, pues recibió instrucciones desde el Chícharo. Cuando supo el nombre del ganador, simplemente no lo creía. Tragándose esa decisión, tuvo que nombrar al ganador porque no había de otra. Andrés Vaca había avanzado a la siguiente ronda, donde competiría contra otros chicos a quienes derrotaría sin problemas, pues el dedazo ya estaba hecho. De los 3 finalistas, los conocidos fueron Andrés Vaca, quien quedó como ganador, y Juan Carlos Cartagena, ganador de la primera semifinal, quien también terminó narrando en Televisa, pero al paso de los años fue olvidado, pues a pesar de tener mucho más talento, cuando la instrucción viene de los jefes, no hay nada más que hacer. Bien, para entender todo esto, había que comentar cómo estos entes habían llegado a la TV nacional. Desde ese entonces Televisa los fue llevando e instruyendo para que empezaran a agarrar aire. Sin embargo, las cosas no fueron como los productores y Javier Alarcón esperaban. De la noche a la mañana, El Pollo y Vaca fueron teniendo más protagonismo en los juegos estelares de la televisora, algo que no cayó bien en el personal con más antigüedad, pues parecía que estos llegarían a suplirlos así sin despeinarse. Los problemas se vinieron en la justa mundialista, donde ambos fueron los narradores estelares de la selección, algo que fue prácticamente un fiasco, ya que a pesar de que algunos indicadores mostraron que Televisa había sido la ganadora en los ratings, los televidentes cambiaron de canal a la hora de que El Pollo y Vaca hicieron acto de aparición, pues nunca fueron del gusto del público. Una estrategia que siguió fallando al paso de los años, lo gris y lo escueto que era esa dupla. Los hizo caer del gusto al desprecio en fracción de segundos, ganándose el repudio de un buen sector de la afición, no solo de televidentes, sino también de internautas, siendo una auténtica tortura auditiva que dejó secuelas. Estos 2 productos sintéticos y fabricados nunca pudieron hacerle frente a Martinoli, quien los destrozó las veces que quiso y que tuvo el tiempo de hacerlo, ya que gracias a ese experimento, TV Azteca empezó a ganar más adeptos entre el gusto de los aficionados. La fórmula de Javier Alarcón estaba caducada. Lo que pudo haber sido un buen proceso de selección de talento solo fue una pantomima para meter a 2 personajes que tuvieron la vara alta dentro de esa empresa, que los consintió y que les dio todo para que se desarrollaran sin que hicieran el mínimo esfuerzo. Hace apenas algunos días salió una declaración de Paco Villa, quien admitió que el haber lanzado al ruedo al Pollo y a Vaca simplemente fue el peor error que pudo haber tenido Televisa en esos años, sumado a que Paco quedó frustrado por no haber tenido los juegos estelares de la selección en ese mundial, pues había picado piedra y había hecho los méritos necesarios, algo que mantuvo en silencio para conservar su chamba, pero que 6 años más tarde pudo liberar. Otro dato fue que esta dupla tuvo mucho que ver en el despido de Jorge Pietrasanta, pero esa es una anécdota que pronto contaré. Esto es lo que pasa cuando el dedazo hace acto de aparición en procesos de selección que implican obtener algo a cambio, como aquellos jugadores sin palancas que tienen talento pero que no pasan simplemente porque son más del montón y dejan llegar a quienes pagan o tienen el contacto directo. Ese fue el precio que Televisa pagó para siempre, ya que después de todo el circo terminó pidiendo la hora, perdiendo
mucho dinero, audiencia y credibilidad, y prefirieron darle cabida a los recomendados que preocuparse por fichar talento y crear una estrategia a corto, mediano y largo plazo. Algo que a la fecha no han entendido y que gracias a esas decisiones, otros personajes que quedaron en la oscuridad en ese momento han podido lanzarse en redes sociales o en canales de YouTube para mostrarse y ser una mejor opción, más ética y profesional que un simple par de mequetrefes sin alma que gozaron de protección y sobre todo de palancas. Es por eso que yo te pregunto, ¿crees que Andrés Vaca y el Pollo Ortiz fue lo peor que le pudo pasar a Televisa, así como lo dijo Paco Villa? Deja tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos todos los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.